La norma que regula la vigilancia ocupacional en las empresas es la Resolución Ministerial 312-2011 MINSA, RM 312, promulgada en el año 2011, mucho antes, un año antes de la promulgación del reglamento de la ley. Esta norma especifica y habla sobre los protocolos médicos ocupacionales y las guías de diagnóstico. Tema legal que justamente estaba pendiente para que salga la obligatoriedad de implementación del sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo en todos los rubros del país, porque antes las normas eran obligatorias para algunos sectores, sobre todo sectores de alto riesgo, dentro de ellos minería, construcción y la industria. Pero con la emisión de la Ley 29.783 ya se hace obligatorio a todos los sectores empresariales, comerciales en el país, y en el marco de esta ley se complementa con esta resolución ministerial 312, en el cual aprueba esta norma técnica de protocolos médicos ocupacionales. Cuando hablamos de vigilancia médica ocupacional, tenemos que también abordar un tema fundamental, que es el costo-beneficio de implementar la vigilancia ocupacional en una organización. Y sobre esto, la Organización Internacional del Trabajo ha venido haciendo diferentes estudios y ha dado como algunos puntos e indicadores sobre el tema de accidentabilidad y de riesgos, y nos informa de estos aspectos. Cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades en el mundo. Cada 15 segundos 153 trabajadores tienen un accidente laboral. Esto es global, ¿no? Esta estadística. Cada día 6.300 personas mueren a causa de accidentes o enfermedades relacionadas al trabajo. ¿Ok? Y esto nos trae que 2.3 millones de muertes por año ocurren por temas relacionados a accidentabilidad laboral. Anualmente ocurren más de 316 millones de accidentes en el trabajo, y el costo y la carga de la economía de las malas prácticas de seguridad y salud se estima en un 4% del PBI global, mundial, cosa que, si esto lo tenemos en cifras, representa un alto costo que le cuesta a las economías mundiales en no implementar sistemas de gestión en seguridad y salud y el no desarrollo de la vigilancia médica ocupacional en las organizaciones. Esto es fundamental, y dentro de la conceptualización de lo que es salud ocupacional, menciona también que es una herramienta de lucha contra la pobreza. Y acá nos trae a decir por qué la importancia de la seguridad y salud del trabajo. Obviamente la importancia es para no tener una generación condenada a la falta de salud y poder buscar el desarrollo en su inicio de una economía familiar. Obviamente, si no hay la cabeza de familia, no pertenece al PEA, obviamente esta familia está condenada a la pobreza. Y así sucesivamente, si escalamos, un país que no vela por la seguridad y salud de sus trabajadores está condenada también al no desarrollo. Y este es un aspecto fundamental que hoy lo tiene preciso, y las autoridades involucradas en este tema tienen que poner más ahínco en este tema para impulsar otras políticas públicas nacionales. El marco legal es fundamental en todos los aspectos del sector de salud. En el país hemos venido desarrollando diferentes políticas públicas en este tema. La seguridad y salud del trabajo ha tenido un impulso desde el 2011, 2012, con la promulgación del reglamento de nuestra ley. Y bueno, y tiene diferentes aspectos sobre derechos humanos y salud. Habla sobre la ética médica, la relación médico-paciente, el secreto profesional y de la historia clínica, el consentimiento informado, la ética en salud ocupacional, que es un aspecto fundamental, y el cumplimiento de la normativa legal sobre el tema.
Estas son las normativas primordiales en el tema de seguridad y salud en el trabajo, que es nuestra ley y nuestro reglamento, el Decreto Supremo 005/2012, emitidos ambos por el sector trabajo y obviamente promulgadas y discutidas en nuestro Congreso. Hay una base legal complementaria también en los aspectos de vigilancia medio ocupacional. Tenemos al Decreto Supremo 012/2010, en el cual se dictan disposiciones relativas a la obligación de los empleadores y centros médicos asistenciales a reportar al Ministerio los accidentes laborales. Esto es un tema fundamental e importante y que se está haciendo muy poco en las organizaciones. No estamos reportando los accidentes laborales, mucho menos enfermedades ocupacionales. La estadística es muy limitada que tiene el sector salud y el responsable de esta emisión nace desde la vigilancia médica. También nace desde la responsabilidad de las instituciones de salud en evidenciar estos posibles daños o prediagnósticos para que esto sume al registro y poder tomar medidas y decisiones frente a lo que se viene dando en el país en estos aspectos. Tenemos también la resolución ministerial 480 del 2008 del MINSA, que aprueba la norma técnica 068, emitida por la Dirección General de Salud de las Personas en su versión 1, que es la norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales. Esta es una norma técnica que todos los médicos ocupacionales deben conocer a plenitud. Y dentro de los nuevos dentro de las nuevas competencias que el medio ocupacional debe tener en el marco también de las normativas emitidas, el listado y saber valorar tanto la discapacidad y como tener conocimiento de todas las enfermedades ocupacionales es puramente competencia del medio ocupacional. Luego tenemos a la resolución ministerial 069/2010, que aprueba el documento técnico de evaluación y calificación de la invalidez por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Y aquí habría una pregunta que le hago a los médicos ocupacionales. ¿Quién es el responsable de calificar una enfermedad ocupacional? A ver, los doctores que desarrollan vigilancia médica. El médico ocupacional es el que da primero la primera valoración, ¿no? Es la primera identificación. Pero el que califica la enfermedad ocupacional o profesional son los comités responsables de determinar si un hallazgo o una patología previamente identificada es una enfermedad profesional o no. ¿Okay? Estos comités, son dos comités que hay en el país, uno que pertenece a la Seguridad Social y el otro que pertenece a las principales aseguradoras privadas en el país. ¿Okay? Esto esto se inicia desde que el medio ocupacional identifica de la empresa, identifica la lesión o probable enfermedad ocupacional y deriva al paciente a la EPS activando el SCTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Al activarse el SCTR, y acude esto o a la Seguridad Social también que da esta cobertura, o si no a las clínicas privadas, a las EPS privadas, es donde es atendido por el médico clínico inicialmente y posteriormente desde el clínico evidencia que es un potencial enfermedad ocupacional, lo derivará al comité para su discusión y se iniciará todo un proceso de investigación, obviamente que toma un tiempo, y posterior determinación de una enfermedad ocupacional que está sujeto a un subsidio. Y justamente estos seguros complementarios de trabajo de riesgo dan dos tipos de coberturas. Una cobertura de salud, que es la atención médica que va a recibir el trabajador, y va a dar una cobertura de pensión, de acuerdo al daño y al órgano, o a la extremidad, o a la limitación
que produzca esta lesión o enfermedad profesional. Muy bien, y por último tenemos a la Resolución Ministerial 258-2011, que aprueba el documento técnico de la Política Nacional de Salud Ambiental, que está vigente del 2011 al 2020. Esta política nacional fue trabajada por el sector salud, por la Dirección General de Salud Ambiental, y actualmente todavía sigue en vigencia, y dentro del sector salud, la entidad competente aún todavía es la Dirección General de Salud Ambiental. Toda vez que también en una nueva reestructuración que el Ministerio de Salud ha tenido, ha desaparecido el órgano técnico competente de salud ocupacional en el sector salud, que es la Dirección Ejecutiva de Salud Ocupacional, ¿no? Que no ha sido considerada en la nueva estructura orgánica del Ministerio de Salud actual. Y tenemos ciertas complicaciones por esto, toda vez que no existe el ente técnico dentro del Ministerio de Salud que aborde actualmente todos estos temas de aspecto de vigilancia médica y seguridad y salud del trabajo dentro del sector salud. También recordar algunas normativas derogadas, y eso lo traigo acá porque veo algunos documentos técnicos, porque les también es auditor, y revisamos alguna documentación, implementación de sistemas de gestión donde siguen colocando estos aspectos normativos ya derogados. No, uno de ellos es el Decreto Supremo 009, que es el antiguo reglamento de la Ley de Seguridad y Salud, de la ley anterior. Está la Resolución Ministerial 148 del 2007, que es el reglamento de la constitución del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, que ya fue derogado con la 29783. El Decreto Supremo 007, que es la modificación del reglamento del Decreto Supremo 009. El Decreto Supremo 010-2010 modifica también el aspecto del reglamento de seguridad y salud del trabajo, también está derogado. Y el Decreto Supremo 012-2010, que también modifica el reglamento de seguridad y salud del trabajo que estamos mencionando. Entonces, tener bien claro que estos reglamentos ya no están en vigencia y que no sean considerados dentro de la documentación, dentro de los planes, programas de vigilancia médica que se tienen que desarrollar. Esta es la estructura de la ley emitida el 19 de agosto del 2011, donde tenemos 7 títulos, y el título fundamental que aborda los aspectos de seguridad y salud en las empresas, tenemos el título 4, ¿no? Que es el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo, donde después de abordar todos los objetivos, la explicación de las normas mínimas en el ámbito nacional, la política nacional de seguridad y salud que el país tiene, y tiene que ser renovada también cada tiempo, no sé si lo habremos renovado, no tengo esa información actual. Y tenemos también un Sistema Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, que es liderado por el sector trabajo, donde está involucrado también el sector salud, el Ministerio de Vivienda, Transportes y otros sectores también que tienen competencias. Minería también, energía y minas, tiene competencias dentro de este Sistema Nacional de Seguridad y Salud y dentro del Comité Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo en el ámbito nacional. Y este es el otro documento base, que es la estructura del Decreto Supremo 005-2012 del sector trabajo, que es el reglamento actual, vigente, de la ley, que también dentro de su título 4 establece y determina todos los aspectos que hay que implementar al detalle dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y esto me trae como anécdota, hace algunos años también visitando algunas instituciones, proponiéndole desarrollar sistemas de gestión. Tuve una reunión con un gerente general de una empresa que convocó a su abogado en esta reunión, y por curiosidad el abogado era el responsable de la implementación de esta norma, ¿no? Los abogados se han involucrado mucho también en implementación de sistemas de gestión, todo porque nace de un marco legal. Bueno, es válido, yo creo que todo profesional con competencias y experiencia puede hacerlo, pero que quede bien claro que un sistema de gestión debe ser desarrollado por un grupo multidisciplinario, ¿no? Así como todo aspecto de seguridad y salud también tiene que ser desarrollado con un equipo multidisciplinario donde participen una serie de profesionales para no crear sesgos. O sea, un médico solo, un ingeniero con toda la experiencia, si es que no está asesorado o no comparte la implementación con otros profesionales, vamos a tener el sistema de gestión de repente con algunas limitaciones.
Bueno, la experiencia que tuve es que este abogado me hizo una pregunta bien curiosa y en ese momento no supe responderle. Me dijo, doctor, usted nos viene a proponer implementar un sistema de gestión. Así es. Le comentaba que tenía un equipo multidisciplinario. ¿Y debemos contratar un médico para implementar un sistema de gestión? Me dijo. Para implementar un sistema de gestión no necesariamente, pero dentro de un sistema de gestión está la implementación de programas de seguridad y salud del trabajo, los programas de salud ocupacional y la implementación de la vigilancia medio ocupacional. Y me dice, ¿en qué parte de la ley dice que yo tengo que contratar un médico? Me hizo esa pregunta. ¿En qué capítulo, en qué artículo de la ley dice que yo tengo que contratar un médico para hacer salud ocupacional en mi organización? Entonces, hice un barrido así mental de todos los capítulos que había leído de la ley y no encontré en ese barrido. Y bueno, le dije que si vamos a hablar de salud dentro o vamos a gestionar salud dentro de una organización, debería tener dentro del equipo multidisciplinario un médico. Eso le dije. Pero no le precisé en qué parte de la ley. Si alguien quiere responder. Ok. No es exacto, la última parte que has dicho no es exacto. La ley y el reglamento habla del médico ocupacional. Lo que dice la ley y el reglamento habla de la vigilancia médica ocupacional. Eso sí dice la ley, que hay que desarrollar vigilancia médica ocupacional. Entonces, cuando yo le pregunté a este abogado, ¿y quién va a desarrollar los aspectos médicos de la organización? ¿Y cuáles son los aspectos médicos? Yo le dije, desarrollar un programa de vigilancia médica. Y el abogado me dijo, yo lo puedo hacer, porque es un documento. Le dije, desarrollar los programas de prevención y promoción, que habla la ley también. También lo puedo hacer, me dijo. Porque era un documento que él sesgadamente creía que por tener el documento, él ya estaba cumpliendo con la ley. Y a veces así hay abogados que piensan de esa forma. No sé si acá hay un abogado. Pero no es así. Ustedes saben que es son un proceso de investigación, que tenemos que hacer estudios, identificaciones de daños a la salud, de posibles enfermedades que pueden estar suscitándose frente a estos agentes de riesgo que están expuestos a los trabajadores. Entonces, la ley habla de la implementación de la vigilancia médica ocupacional. Es por eso que esta ley y su reglamento son fundamentales para la implementación de esto. Y dentro de la implementación de esta vigilancia médica ocupacional, ya la RM 312 es la que especifica que la vigilancia médica ocupacional es un acto médico. Y por ende, según la Ley General de Salud, el acto médico tiene que ser realizado por un profesional médico. Obviamente también la ley habla de las competencias que debe tener el médico ocupacional, ¿no? Que antiguamente era desarrollar un curso de posgrado, de tantos créditos, o hacer una maestría, o hacer el residentado, que también en este año se cumplió los aspectos de exigibilidad de tener estos posgrados, y solamente el que puede hoy por hoy, y esto tampoco no se ha actualizado, toda vez que en un momento el Ministerio de Salud dijo que ampliar los meses y los años todavía de vigencia de las competencias del médico anteriores, que hoy por hoy no han sido actualizadas, y ahora solamente está en vigencia que los únicos que pueden ser salud ocupacional en las empresas son los profesionales que tengan un grado de magíster en salud ocupacional o hayan hecho el residentado médico de salud ocupacional y sean especialistas. Pero eso no es una realidad aplicable en nuestro país. ¿Cuántos especialistas de salud ocupacional tenemos? Creo que contados. ¿Cuántos magísteres en salud ocupacional tenemos? También aún contados. No somos un país que haga mucha investigación, ¿no? en nuestras instituciones educativas. Y es una limitación que no quiero pensar mal, que debilita también nuestro sistema de seguridad y salud nacional, ¿no? Obviamente con intereses no dirigidos hacia el trabajador, ¿no? Ni a la población, sino bajo otros intereses. Veremos qué va a pasar en el tiempo.
Este es el decreto supremo, el documento técnico de protocolo de exámenes médicos aprobado por la Resolución Ministerial 312, que habla sobre la vigilancia médico ocupacional y sobre el examen médico ocupacional puntualmente. Y estos son los aspectos que hay que desarrollar dentro de un sistema de gestión de seguridad y salud y la vigilancia médico ocupacional. Lo primero que hay que hacer, y esto el ingeniero Velázquez ayer lo explicaba, era hacer un estudio de línea de base. Esto está normado, esto es exigencia por ley, ¿no? Yo creo que el estudio de línea de base tiene que hacerse en todos los macroprocesos de la implementación de un sistema de gestión. Para hacer vigilancia médica, solamente vigilancia médica, que es esa parte de acá, que es el programa de vigilancia médica, también habría que hacer una línea de base, ¿no?, de los aspectos de salud. Pero el sistema de gestión debe tener un estudio de vigilancia, un estudio de línea de base, que es el diagnóstico situacional actual de la organización en materia de seguridad y salud. El Ministerio de Trabajo ha emitido una propuesta de cuáles son los criterios que debe tener ese documento y cuáles son los aspectos que debe valorar para hacer un estudio de línea de base. Solamente como una propuesta de ayuda, pero esto puede ser modificado de acuerdo a la realidad de la empresa, de acuerdo al rubro y de acuerdo a la expertise también de los profesionales que están desarrollando estos aspectos de seguridad y salud. La ley también dice, una vez teniendo este diagnóstico situacional, desarrollar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y un programa de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, primero el programa y después nuestro reglamento. Son documentos legales que son de cumplimiento obligatorio. La norma también habla de conformar un comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estamos cumpliendo con todos los aspectos de un sistema de gestión, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer gestión? Tener los responsables de una organización que se encargue de desarrollar todos estos lineamientos. A su vez, este equipo debe tener un reglamento, ¿no?, y herramientas, normar condiciones y estándares dentro de la organización, en base a un programa anual de seguridad y salud en el trabajo que debe tener toda organización. La norma también habla de los servicios de seguridad y salud del trabajo. Esto también con un aspecto de no crear mucha dependencia de los profesionales en salud ocupacional dentro de una organización. Y esto puede abaratar los costos de implementación de estos aspectos. Entonces habla que estos servicios pueden ser por terceros, ¿no?, para que no asuma responsabilidades sociales, laborales, las organizaciones, y los terceros pueden implementar estos sistemas de gestión de seguridad y salud y trabajo. Entonces este servicio o área, si es que es una organización involucrada plenamente en estos aspectos, ejecuta este sistema de gestión, estos programas, y también acá se divide en dos aspectos más. Un programa de higiene también, ocupacional, que va paralelo al programa de vigilancia médica, o al plan de vigilancia médica, y la norma también habla, en sus modificatorias, la 312 tiene unas 3 modificatorias en los últimos años, habla que toda vigilancia médico ocupacional, o el médico ocupacional es el responsable de desarrollar 2 documentos fundamentales, el plan de vigilancia médica y el programa de vigilancia médica. Entonces acá hay una pregunta, ¿qué diferencia hay entre un plan y un programa? No sé quién nos puede decir. ¿O es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? El cronograma. Muy bien, sí, tienes mucha razón. El plan es el documento donde vamos a establecer la introducción, los objetivos, el alcance, los indicadores, por definición. De repente también podemos poner ahí un pequeño glosario de términos, poner los objetivos generales, los objetivos específicos, definir las metas, ¿ok? Es un documento técnico formal donde se van a colocar todos los aspectos literales, por decirlo así, de la vigilancia y salud del trabajador.
Y el programa es la matriz del cronograma que puede ser un GAN, metodológicamente a veces lo llaman así, de todas las actividades y tareas que se van a desarrollar durante el tiempo, durante el año, ¿no? Con el GAN establecido que esto vamos a hacer en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y también definir ahí pues los objetivos e indicadores dentro de este GAN para poder medirlo en el tiempo, ¿no? Y temporalmente ir viendo el avance del cumplimiento de todos estos compromisos que viene asumiendo la organización. Muy bien, entonces acá vemos que el médico es el responsable de este programa de vigilancia médica, y ya una vez determinado nuestra línea de base, una vez teniendo nuestro diagnóstico situacional, teniendo nuestro plan, programa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos un diagnóstico inicial de la situación normativa legal, por decir, ¿no? Que es la línea de base. Tenemos que ver y evaluar la condición de salud del trabajador. Y ahí nace la exigencia de desarrollar, que es también una exigencia legal, los exámenes médicos ocupacionales. ¿Ok? Y esto es curioso porque muchas instituciones solicitan realizar exámenes médicos ocupacionales sin tener un programa, sin tener un plan. O sea, simplemente porque creen y entienden que haciendo exámenes ocupacionales están cumpliendo con la ley. Y no necesariamente es así, ¿no? Tenemos que tener todos los aspectos previos para desarrollar los exámenes médicos ocupacionales. Y previamente en los exámenes médicos ocupacionales hay un aspecto que vamos a hablar también en el tema de los exámenes médicos y su marco legal, es el desarrollo de los protocolos médicos, y justamente la 302 es la guía para desarrollar estos protocolos médicos ocupacionales. ¿Y quién desarrolla el protocolo médico? ¿El proveedor de exámenes médicos ocupacionales o el médico ocupacional de la empresa? Así es, el médico ocupacional de la empresa, que es el responsable. Obviamente, para desarrollar estos protocolos necesitamos una herramienta fundamental. Un profesiograma, ¿qué más? Y el IPER. Ayer el ingeniero Velázquez decía que el IPER, que es el instrumento de identificación de peligros y evaluación de riesgos por puesto de trabajo, lo repito, así dice nuestra normativa. Hay otras normativas internacionales que lo hablan por áreas y por diferentes aspectos, pero nosotros es por puesto de trabajo. Es el corazón de un sistema de gestión de seguridad y salud, y a partir de ese documento nace el protocolo de examen ocupacional. Entonces, pero en la realidad muchas instituciones solicitan al proveedor de examen ocupacional que realice el protocolo. Y obviamente ese protocolo no va a reunir todos los criterios técnicos y necesarios para una adecuada vigilancia de la salud del trabajador. Porque este médico de este proveedor, lo más probable es que no tenga conocimiento de todos los aspectos legales, y esto un poco se está salvaguardando en el tiempo, también algo informal, que la institución proveedora solicite el IPER. Obviamente, si es, el doctor justamente hablaba que hoy por hoy las empresas para organizarse mejor están realizando varios IPERs, cosa que legalmente tampoco es exacto, ¿no? Legalmente solamente debe existir un IPER, donde están valoradas todas las condiciones médicas y seguridad y higiene, pero obviamente por hechos metodológicos y para que esta sábana de información no sea pues cargada y no sea complicada de evaluar, separan los IPER y son valorados multidisciplinariamente para que después sean unificados y desarrollar el documento legal final, que es un IPER integrado. ¿Ok? Pero hoy por hoy se está un poco desmenuzando. Entonces, si para alguien que es de la misma organización leer el IPER completo, integrado, es complejo, ¿qué será pues para un médico que ni siquiera conoce la organización al 100%, ¿no? Entonces, son sesgos que en la práctica hoy por hoy vemos, y lo ideal es ir mejorando y superando estas deficiencias que se vienen teniendo. Obviamente, teniendo ya el diagnóstico de la salud de los trabajadores, en base a las estadísticas que valora el medio ocupacional de la empresa, vamos a implementar los programas de promoción y prevención de la salud.
¿ok? Entonces, acá hay una pregunta más fundamental. ¿Cuál es el objetivo de los programas de promoción de la salud? Que en realidad es el mismo concepto de lo que es promoción de la salud en cualquier ámbito, ¿no? Sanitario. Eliminar riesgos. No, prevención ya es otro momento. Ya. Promoción estoy hablando. La promoción de eso es previo a la prevención. Exactamente. Educación para la salud. Y ahí el doctor Sánchez nos habló de mucho de salud preventiva, obviamente de promoción de la salud, y la promoción de la salud está relacionada íntimamente con la educación para la salud. Y la educación para la salud, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo? Trabajadores educados. Pero el término es cambios de hábitos y de conductas. Cambiar los hábitos y conductas en los trabajadores. Y cuando hacemos promoción de la salud también en el primer nivel de atención, lo que buscamos es que la población adecúe sus cambios de conductas y que sean saludables en todos los diferentes ejes temáticos que se desarrollan en promoción de la salud, ¿no? Vida sana, educación para la salud, alimentación saludable, y todos esos aspectos hay que desarrollarlas también dentro del ámbito laboral. Yo recuerdo en el 2006 que entré a trabajar en el Ministerio de Salud, tuve la oportunidad de estar en un equipo de gestión de una dirección de salud. Me tocó dirigir o iniciar justamente como profesional médico, como equipo técnico de la Dirección Ejecutiva de Promoción de la Salud, de una dirección de salud acá en Lima, y muchos hablaban de estos cambios de hábitos, ¿no? Nuestro objetivo fundamental es que la población hable de los cambios de hábitos. Yo confundía mucho de lo que era promoción con prevención. Entonces ahí entendía conceptualmente que inclusive la prevención, que es el otro punto que la vigilancia desarrolla, también tiene diferentes momentos. Hablamos de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, ¿no? Promoción de la salud tiene un aspecto fundamental y bien diferenciado desde la emisión de la Carta de Ottawa, donde dieron como prioridad que la promoción de salud debe ser un lineamiento de política fundamental para la lucha contra la pobreza en todos los países en vía de desarrollo y a nivel mundial. Entonces tuvo una connotación promoción de salud en esos años, y quisieron dividirla, porque promoción de salud era parte de lo que era la prevención primaria, conceptualmente, pero trataron de darle un concepto único y fundamental por el gran valor que tiene la promoción de la salud para desarrollar los aspectos de salud y la salud de la población. Bueno, una vez que tenemos bien claro todos los aspectos de identificación de los diagnósticos de salud de los trabajadores, ya identificado los posibles daños, estadísticamente, y esto está descrito también por los informes que ha emitido el Ministerio de Salud, ¿cuál es el principal hallazgo en los exámenes ocupacionales que se realizan? ¿Cuáles son los principales problemas? Identificaron dos: problemas ergonómicos y hipoacusias. Esto también con un antecedente de estudios que se han hecho en otras partes del mundo. ¿Ok? Pero a veces eso no es real. Entonces los que están haciendo exámenes médicos en sus organizaciones, ¿cuál es el indicador o la patología que se identifica con mayor incidencia? Problemas oftalmológicos, exactamente. Visuales, ¿no? Todos sufren de ametropías. ¿Ok? Pero también los mocos esqueléticos están por ahí, sobre todo en algunos rubros, ¿no? Construcción, metalmecánica, donde desarrollan producción, donde hay manipulación de carga, que es un tema también que vamos a hablar. Muy bien, entonces, dentro de los programas que se van a desarrollar, justamente van destinados a identificación de estas posibles lesiones que se van dando en los exámenes ocupacionales, y ahí nacen los programas de protección ergonómica, los programas de conservación auditiva y los programas de protección respiratoria también, ¿no? Que son importantes valorarlos por su alta
probabilidad de que desarrollen enfermedades ocupacionales potencialmente. Muy bien, hablamos de la evaluación, seguimiento y monitoreo también. El sistema de gestión tiene que también ser parte del proceso de control y auditoría en búsqueda de la mejora continua y tiene que ser introducido dentro de estas matrices de control permanentemente. La búsqueda de la calidad de los programas que vamos desarrollando. Este es un cuadrito que rescaté de una presentación del Ministerio de Salud, donde habla de los servicios de seguridad y salud en el trabajo y conceptualiza la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Que es el proceso de recolección de información y análisis sistemáticos que abarca todas las evaluaciones necesarias para proteger la salud de los trabajadores con el objetivo de detectar los problemas de salud relacionados al trabajo y controlar los factores de riesgo y prevenir los daños a la salud. ¿Ok? Y en el centro están todos los procesos de vigilancia médica de la salud de los trabajadores, relacionado esto a los incidentes que se tienen que identificarlos y registrarlos, a las enfermedades relacionadas con la obtención de los exámenes médicos que se realizan, y la identificación de patologías prepatogénicas o preclínicas, y también identificación de posibles enfermedades ocupacionales o daños. ¿Okay? Todo esto tiene que registrarse, y si identificamos una posible enfermedad o daño producto de una actividad laboral, hay que derivarlo al ente competente, ¿no? En este caso es activar el SCTR para que después este caso vaya a los comités. Y acá está resumido todo lo que es la gestión de la vigilancia médica ocupacional. ¿Ok? Identificación y evaluación de los riesgos. Acá hablamos de hiper. Tenemos que controlar estos riesgos tomando acciones, medidas. ¿Ok? Luego, la vigilancia y la promoción de la salud, que hemos venido conversando. Luego, la asistencia de salud, o sea, derivar a los pacientes, a los especialistas, para que se hagan cargo de estos diagnósticos preclínicos que estamos hablando, todavía no enfermedades ocupacionales. Y acá también se divide lo que es prevención primaria, con prevención secundaria y prevención terciaria, que es toda la parte de la recuperación del paciente y su rehabilitación. ¿Ok? Acá están involucrados, hemos hablado que esto tiene que hacerse multidisciplinariamente, hay que tener expertos en higiene ocupacional, expertos en ergonomía, expertos en medicina ocupacional, esa es la labor de los médicos, también expertos en psicología ocupacional, que también es un tema que hay que monitorizar, están dentro de las exigencias también de los agentes de riesgo, todos los aspectos de salud mental dentro de los ambientes laborales. También la necesidad de contar con una enfermera ocupacional, porque el médico trabaja 6 horas nomás, según la ley. Entonces necesitamos de repente ampliar esta asistencia de la salud con profesional no médico para cubrir las necesidades de la organización. El derecho laboral y sanitario, todos los aspectos legales de cumplimiento de la ley, la seguridad industrial y gestiones que los ingenieros nos van a ayudar en complementar. Y también ahora hay ingenieros del ambiente, organizaciones que su producción tiene un impacto ambiental, tienen que estar considerados también dentro de esta identificación de riesgos para poder valorarlos dentro de un programa de vigilancia médica ocupacional. Muy bien, hasta el momento de acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda que no ha quedado claro? Muy bien, continuamos entonces. Este es un gráfico también que encontré en una diapositiva y una presentación de una consultoría que hicieron un grupo de consultores colombianos. Colombia ha desarrollado muy bien sus aspectos normativos y legales en materia de vigilancia médica. Existe una norma fundamental de lo que es exámenes ocupacionales y vigilancia médica ocupacional, un poco más compleja que la nuestra, y quise traerles acá. Aquí habla sobre la organización, en este caso lo traduce como una empresa, donde hay que identificar los principales peligros y riesgos, y acá en nuestra normativa lo decimos agentes de riesgo, que habla sobre los agentes físicos, químicos, biológicos, que ayer justamente hablaba la doctora Saavedra, los factores de riesgo ergonómicos y los factores de riesgo psicosociales, y todos estos tienen que entrar dentro del programa
de monitoreos. Hay que monitorizar todos estos aspectos, todos los agentes de riesgo, para tener el diagnóstico situacional y hacer las intervenciones. Nosotros no podemos hacer vigilancia médica si es que no tenemos 3 aspectos fundamentales, 6 diagnósticos previos. Uno de ellos es los exámenes médicos ocupacionales, el resultado de la información que resulta de los exámenes médicos ocupacionales. El otro es el resultado de los monitoreos, porque en base a esta identificación vamos a identificar y vamos a poder complementar también la información que va a estar cargada en nuestros documentos, como en el IPER, por ejemplo. ¿Ok? Y esto tiene que estar relacionado y enfocado justamente a estrategias para prevenir accidentes y lesiones en el ámbito laboral. ¿Ok? Los monitoreos van a contribuir a estos aspectos de cumplimiento de la prevención de accidentes, al cumplimiento de la prevención de enfermedades, y debe estar implementado un área de salud propiamente dicha con el equipo básico para que pueda realizar todo este tipo de intervenciones ya en el tiempo. O sea, hemos tratado de enfocar todos los aspectos previos que debería tener para que la vigilancia médica se pueda desarrollar en formas óptimas. También las normativas hablan de respuesta frente a emergencias, también del rescate, de todo el tema de evacuación de emergencias, de urgencias. También el medio ocupacional está involucrado. La normativa habla también que el servicio de seguridad en salud del trabajo puede ser propio o puede ser común. Ese es un aspecto que habla de la ley también, ¿no? Esto también con aspectos para darle flexibilidad a las empresas para que no incrementen sus costos. Es así que empresas que están compartiendo ambientes comunes y son del mismo rubro, pueden contratar un único servicio de vigilancia médica y asimismo un servicio de implementación de un sistema de gestión. Y eso también para dar las facilidades a las organizaciones para implementar el sistema de gestión. ¿Ok? Por ejemplo, acá habla de servicios, por ejemplo, en un edificio corporativo en el cual pueden existir financieras, servicios administrativos, AFP, seguros. Todo este edificio podría contratar un único servicio de implementación de un sistema de gestión afín a todas las actividades que son similares que se pueden realizar en esta infraestructura, ¿no? Pueden ser independientes. Un ejemplo es Gamarra, por ejemplo. Los empresarios de Gamarra también, un poco para abaratar costos, contrataron un servicio a los que estuvieron interesados en desarrollar el aspecto de seguridad y salud en el trabajo, que desarrolló a diferentes empresas textiles que hay ahí para implementar su sistema de gestión. Diferentes rubros, de diferentes razones sociales, un único servicio. Obviamente sumamente barato le habrá salido, ¿no?, en comparación de contratar de repente una sola empresa, un solo servicio. Y estas son ya las modificatorias de la ley, la 30222, donde habla sobre practicar los exámenes médicos cada 2 años, ¿ok?, de manera obligatoria a cargo del empleador, y habla también, y esto también para facilitar a los empresarios y que no se incrementen los costos en estos temas, que los exámenes médicos de salida son facultativos. Y también acá hay una pregunta importante, porque esto se entendió un poquito mal. Se entendió que los exámenes de salida no eran obligatorios. Y no es así. Facultativo y no obligatorios, ¿es lo mismo? No es lo mismo. Entonces, al inicio, cuando se emitió esta modificatoria, las empresas dejaron de hacer exámenes de salida. Pero dijeron facultativos, pero ahí la norma a mí lo explicaba, ¿no? Son facultativos que tienen que ser realizados solamente cuando el trabajador lo solicita por forma escrita o la empresa lo establece como una política obligatoria interna. Entonces, estos aspectos también, que el examen de salida sea facultativo, no necesariamente sea que no sean obligatorios, hay que tenerlo bien claro.
Ya eso lo vamos a hablar al final. Al final vamos a analizar el pronunciamiento de Indecopi sobre el tema de los preocupacionales. Un poco para rematar el tema. Muy bien. Dice que los costos de los exámenes médicos ocupacionales lo debe asumir siempre el empleador. ¿Sí? No se hace. Ok. Para salvaguardar justamente ese aspecto, porque el trabajador, yo lo dudo que un trabajador que tenga pleno conocimiento de la importancia del examen ocupacional diga que no se le realice. Yo lo dudo. Y también una organización que tenga una buena cultura de prevención, yo también lo dudo que lo deje de hacer, ¿no? Porque puede asumir de repente riesgos a futuro. La norma habla que antes de realizar un examen ocupacional se debe realizar una inducción y una capacitación a los trabajadores de en qué consiste el examen ocupacional y por qué es obligatorio. La pregunta es si lo estamos realizando. Ese es un aspecto también de la norma que no se realiza. Y los proveedores no asesoran bien tampoco. No asesoran bien porque en el apuro de querer hacer el examen ocupacional no le dice que previamente hay que hacerle una charla a tus trabajadores y este es un documento legal que se debe mostrar en una inspección legal de que los trabajadores fueron previamente informados antes de la realización de su examen ocupacional. Entonces, ese es un aspecto. Si el trabajador ya ha sido sensibilizado en este aspecto, yo lo dudo que deje de hacer su examen de salida. Y ahí podemos de repente superar este inconveniente y que no quede en la ambigüedad. Por eso que hay que cumplirse todos los aspectos de la norma. Exactamente. Muy buen punto. Por si acaso, todas estas modificatorias solamente son para las empresas que no están consideradas en el anexo 5 del Decreto Supremo 098. O sea, las que no están en el marco de la norma del SCTR. Porque las que sí están, nunca fueron modificadas ni una norma más para ellos. Ellos siguen tal como tal, fueron las normas primogénitas. Eso sí hay que tenerlo bien claro. Muy bien, gracias doctor por el alcance. Y acá justo la aclara, ¿no? En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes antes, durante y después de realizar la relación laboral, ¿no? Entonces, para todas las empresas que están en el marco de la ley del SCTR, tienen que realizar todos los exámenes ocupacionales, ¿no? Esta modificatoria de la 30222 también modifica el artículo 168A del Código Penal, ¿no? Es un aspecto fundamental e importante también que trajo una trascendencia importante en el inicio de la norma. Porque antes la no realización de un sistema de gestión traía penas punitivas, inclusive sanciones que pueden involucrar la pena privativa de la libertad en el gerente general de la organización que no realiza o no cumple con los aspectos de cumplimiento de esta ley. Y ese era un aspecto bastante favorable para las consultoras, ¿no? Que finalmente en la entrevista con el gerente general, de repente con los responsables de seguridad de salud, decía, señor, si usted no realiza finalmente esta implementación, usted puede terminar preso. Entonces, sí o sí tenía que realizar el empresario estos sistemas, y obviamente ni siquiera lo tenía programado de repente financieramente, y podría de repente soslayar un poco la economía o el estado financiero de la empresa. Pero para esto, esta modificatoria flexibiliza una vez más la ley. Acuérdense que esta ley fue dada en base a diferentes estudios y de diferentes normas anteriores de otros países, ¿no? Colombia, México, Brasil, Chile, ¿no? Que tienen una norma hoy por hoy mucho más exigente que la nuestra. Pero nosotros hemos comenzado con una exigencia A y ahorita estamos en una exigencia D. Entonces eso también un poco vulnera, ¿no? Vulnera los derechos de los trabajadores frente al cuidado de su salud en los ambientes laborales. Entonces las penas antes era de 1 año
perdón, antes era de 4 años y no mayor de 8 años. Esto quiere decir que sí podía terminar con pena privativa de la libertad, ¿no? Y se flexibiliza y se baja esta sanción de 1 a 4 años. Cosa que ya no es con pena privativa de la libertad. Entonces esto un poco los gerentes generales, las pequeñas empresas, bueno, yo creo que era válido, estamos en un proceso todavía inicial, no hay que presionar mucho a las empresas. En el momento valoraremos si es que esta flexibilidad trajo consigo repercusión o no, ¿no? Entonces, con esto se excluye la responsabilidad penal a las muertes, lesiones graves que dentro del ámbito organizacional se pueden dar y que esta organización no haya cumplido con la implementación de este sistema de gestión. Entonces, una flexibilización importante para las empresas. Luego salió el Decreto Supremo 006, que modifica el reglamento. Obviamente, si vamos a modificar la ley, tenemos que modificar también el reglamento, ¿no? Y la modificación de este reglamento justamente también son analizadas desde la modificación puramente de la ley, y acá un poco se establecen también estos aspectos. En esta modificatoria también se flexibiliza para las empresas que no son de riesgo la temporalidad de realización del examen ocupacional, que antes era anual. Todas las empresas, rubro que sea, tenían que realizar el examen anualmente. Pero con esta modificatoria de reglamento lo amplían la exigencia a las empresas que no están en el marco de la ley del SSTR, o sea, empresas que no son de alto riesgo, a un periodo de 2 años. Otra flexibilización también a favor de las empresas. Los estándares anteriores también no se aplican a las empresas que realizan actividades de alto riesgo, los cuales deben cumplir los estándares mínimos de sus respectivos sectores, ¿no? Esto también es un aspecto fundamental que la ley lo repite a cada rato, ¿no? Los sectores se acoplarán, se regularizarán en el marco de las normas propias del sector. Pues no todos los sectores tienen normas de seguridad y salud, ¿no? ¿Quién tiene? Solamente energía y minas. Transporte también sacó ahí una norma de manipulación de carga, ¿no? Para transportistas y estibadores. ¿Qué sector más tiene norma propia de seguridad y salud? ¿No recuerdan? Construcción, ¿no? Construcción también tiene su norma propia. ¿Qué más? Está enfocado a los aspectos de seguridad, muy poco de salud, ¿no? Minería sí tiene más aspectos de salud dentro de su normativa. Acá también habla que el EMO de ingreso tiene validez para sustentar los exámenes médicos bianuales. Dice que el trabajador puede presentar el certificado de una nueva relación laboral, en tanto no exceda una antigüedad de 2 años. Si esto lo traemos a la normativa primogénita, que es la RM 312, ¿cuánto es el tiempo de vigencia de un examen ocupacional según la 312? ¿3 meses? ¿No era un año? O sea, si un trabajador se desvincula de la empresa, su examen médico ocupacional, ¿qué tiempo de validez tiene? 3 meses. Está cerca. Son 2 meses. En realidad, la 312 dice 2 meses. Y 3 meses es para los que tienen un examen de salida, y ese examen de salida va a valer como uno de ingreso si es que va a realizar la misma actividad laboral. Para los trabajos de corto tiempo, ¿no? Así ahora la norma. En la 312, ahí lo pueden revisar. Pero eso ya no está de acuerdo con la realidad, porque según la última modificatoria debe valer 1 año, ¿no? Y para comodidad, todo el mundo alega la vigencia de 1 año del examen ocupacional para las empresas de alto riesgo y de 2 años para las empresas que no son de riesgo. No sé si eso lo tienen claro o hay dudas.
Ok. Vamos a revisar la 312 para tenerlo bien claro y ustedes vean que es 2 meses, habla de 2 meses, 3 meses. Y bueno, y esta norma justamente toca que la antigüedad de 2 años, ¿no? Y que el examen de el anual puede servirle al trabajador para que pueda sustentar un examen de ingreso para el siguiente empleador que va. Pero eso es algo complejo, ¿no? Porque los exámenes médicos, ¿a quién van? ¿Al empleador o al trabajador? ¿Quién tiene el examen ocupacional? ¿Quién lo custodia? Sí, dígame. Así es. Muy buena pregunta. De acuerdo. Muy bien, 2 preguntas interesantes. La primera es, ¿qué hacemos con los trabajadores que no están involucrados en las actividades de alto riesgo? Sabiendo que es una empresa minera, que es una empresa de construcción, ¿no? ¿Quién determina la periodicidad de ese examen ocupacional, de esos puestos administrativos? Que ni siquiera están en el campamento, ni en el centro minero, sino están acá en Lima. ¿Quién lo define? ¿La ley? ¿Sonafil? Esa responsabilidad lo va a asumir el médico ocupacional, en base a todo lo que va a identificar. Y lo tiene que poner por escrito, que la periodicidad de los exámenes de los trabajadores administrativos de la empresa será con una regularidad de 2 años, abordando este marco legal, y toda vez que no están expuestos a los mismos agentes de riesgo que los otros trabajadores que sí lo están. Si lo pone por escrito, él asume la responsabilidad y tendrá que sustentarlo. Y hay aspecto legal para hacerlo. Pero hay médicos que no quisieran asumir de repente esa responsabilidad, ni que no sean llamados frente a un problema futuro. Entonces simplemente digan, cumplamos la ley de seguridad y salud que dice que las empresas de alto riesgo, todos los trabajadores pasen anualmente. Y muchas de las empresas optan por eso, ¿no? Que todos los administrativos también pasen anualmente. Cuando pudiera, si el médico ocupacional, sustentado técnicamente con todos los aspectos legales que hay herramientas para hacerlo, por escrito. Esa sería la primera respuesta. ¿Cómo? Ok. Ese también es un aspecto que la norma lo ha establecido bien claro. El que archiva el medio ocupacional son los proveedores del examen medio ocupacional. ¿Ya? Pero la empresa también recibe esa información. Y como esa información es confidencial en el marco de la ley de salud, el medio ocupacional debe también tener archivados sus expedientes de salud ocupacional, ¿no? Y hay una temporalidad también que hay que cumplir para poder eliminar estos archivos. Habla hasta 20 años de conservar los archivos, de los registros, o sea, no los exámenes médicos ocupacionales. Según la ley de historia clínica, la temporalidad de almacenar las historias clínicas son 5 años nada más. Son 5 años nada más. Pero los registros de exámenes médicos ocupacionales, que no son los exámenes médicos, son los registros. Eso sí hay que tenerlo hasta por 10 años. Hasta por 10 años. Bueno, la segunda pregunta, ¿no? La segunda pregunta, vamos a responderla, era ¿qué hacemos con las empresas de alto riesgo? Ya.
Así es. Ok. Ahí también la responsabilidad recae en el medio ocupacional. El medio ocupacional, obviamente si trabaja 3, 4 días, una semana, no es necesario que le haga el medio ocupacional de salida, ¿no? Pero ahí también, si el medio no quiere hacerse problemas, se pliega pues a la norma que más cómoda le queda en el marco de la responsabilidad que pueda asumir. Entonces se pliega a la norma del sectorial, ¿no? Y la ley lo ampara, porque la norma dice, los sectores que tengan una normativa propia tendrán que allanarse a su normativa sectorial. Y por ese lado hay que hacerle. Pero el medio ocupacional también tiene esta modificatoria de la 300 del reglamento, ¿no? Que dice que los exámenes también pueden ser facultativos si es que el trabajador no estaba expuesto. Y si lo sustenta adecuadamente, y de acuerdo al IPIR, y de acuerdo a los grados de exposición que se han valorado, no estuvo expuesto en una dimensión, no sería necesario hacerle también el examen de salida. Entonces, la responsabilidad siempre va a recaer en el médico. Entonces, tenemos que asumir nosotros nuestro rol en el amparo de los marcos legales que existen, ¿no? Es una función también, y siempre viendo que el trabajador pues no salga pues con ningún tipo de complicación, porque a veces el trabajador necesita de repente acudir a su nuevo puesto de trabajo en otra institución, entonces se le complica un poco que tiene que hacerse de salida. Entonces, un poco velando siempre por el trabajador, debemos también aplicar nuestros criterios. Muy bien. Luego tenemos una nueva modificatoria que fue la RM 004 del 2014. Esta toca también todos los aspectos de la modificatoria de la 312 y habla sobre que las competencias del medio ocupacional, ¿no? Es un tema que ahora ya ha quedado simplemente hoy por hoy, que la competencia del medio ocupacional está basado hoy por el que tenga la maestría con el grado de magíster y tenga la especialidad. Pero la realidad, como hemos dicho, es otra y esperemos que se retome un poco la flexibilización ya para el aspecto del medio ocupacional. Esa norma también habla del plazo, ¿no? Esta norma fue emitida en el 2014 y dieron justamente hasta este año, hasta el 4 de enero de este año, como un tema excepcional, dice la norma, que son 3 años que todavía los médicos que tengan un posgrado, como un diplomado, con la experiencia de vida que eran de 3 años, pueden desarrollar competencias de medio ocupacional en las organizaciones. Y acá le haré una pregunta hablando sobre el medio ocupacional. Las normas legales diferencian el medio ocupacional que hace vigilancia con el médico ocupacional que es evaluador, porque también el evaluador también es medio ocupacional o no es medio ocupacional. No es. No debería ser, ¿no? El evaluador es un médico profesional, ¿no? El medio ocupacional es el médico que hace la vigilancia medio ocupacional. Eso también hay que tenerlo bien claro. Entonces también es un punto que tenemos que tenerlo presente, que el medio ocupacional es el que realiza la vigilancia medio ocupacional. Entonces todas estas exigencias es para el médico que está en las organizaciones. Muy bien. Y acá, justamente, sobre la pregunta del abogado que les comentaba, que me decía, ¿dónde dice que el médico tiene que estar contratado en la empresa, ¿no? Acá dice, en la 312 habla que la vigilancia médica ocupacional debe estar a cargo de un médico ocupacional, ¿no? Acá está bien claro. En ese momento no había leído bien la 312, ¿no? Para hacer sistema de gestión estábamos más abogados al tema de la ley y la 312 teníamos que tenerlo claro también. Luego tenemos la modificatoria 571 del 2014 también. Sobre acá habla del cumplimiento de 2 documentos legales, ¿no? Primero habla se flexibiliza también el horario del medio ocupacional, ¿no? Antes el medio ocupacional tenía que estar, ¿cuánto tiempo en la organización cuando superaba el número mínimo? 30 horas, ¿no? 6 horas diarias, 5 días a la semana. Y el límite era 200 trabajadores.
cosa que no estaba de acuerdo con la ley de otros países, ¿no? Después adoptamos después subió a 500 trabajadores el límite, y eso está un poco más relacionado a la norma chilena, que también hablé de 500. Entonces, los médicos ocupacionales que trabajan en organizaciones que superan los 500 trabajadores, hoy por hoy, tienen que trabajar a tiempo completo, ¿no? Que son 6 horas diarias, 5 días a la semana, 30 horas semanales. Pero eso a veces no se cumple también, ¿no? Eso está en el marco de la ley de trabajo médico también, 6 horas diarias, ¿no? Un poco fácil porque el sábado no trabaja. Debería trabajar también sábado, debería ser 36 horas. Pero bueno, la ley lo estableció de esa forma, y el médico que trabaja en una organización ahora que no supera los 500 trabajadores es a tiempo parcial. La antigua norma hablaba que el tiempo parcial también estaba establecido en una temporalidad, que era de 8 horas semanales. 4 horas diarias, 2 veces por semana. Pero con esta modificatoria también cambia, lo dejan abierto el tema. Y que lo establezca la organización, ¿no? Que lo establezca las áreas de seguridad y salud en el trabajo, cuánto debe ser la temporalidad de un médico de permanecer en las instalaciones de la empresa si es que no superan los 500 trabajadores. Obviamente, si tiene 499, puede ir una vez al mes, ¿no? Yo creo que al dejar abierto esto también un poco puede prestarse suspicacias, ¿no? No debería haber quedado abierto, debería haber se debió haber dado un rango de la permanencia del médico, ¿no? Pero bueno, así lo establecieron los asesores y funcionarios de ese momento. Y esta 571 también habla de los dos documentos legales, del plan anual y del programa de vigilancia médica que hemos estado conversando. También acá recalca sobre las empresas que están exceptuadas, que son las que no están dentro de la norma de actividades comprometidas en el SCTR, ¿ok? Y también que incluye a los contratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas de trabajadores que realizan actividades conjuntas en la empresa y ambientes de trabajo, cosa que hemos conversado también anteriormente, ¿no? Que se pueden contratar servicios comunes. Este es sobre los servicios encargados de vigilancia de la salud de los trabajadores. Habla también que los servicios que dan apoyo al medio ocupacional tienen que estar pues debidamente acreditados, ¿no? Y registrados por la autoridad de salud competente, que deben trabajarse permanentemente las tasas y análisis de accidentabilidad y de enfermedades, realizarse los exámenes médicos ocupacionales, y el medio ocupacional debe realizar un informe anual de vigilancia médica. Y en la 32 inclusive nos ponen un formato de cómo debe ser ese informe anual. Y no sé si lo estamos realizando. ¿Cuántos han presentado informe anual el año pasado? ¿Ok? ¿Y dónde lo presentó? Digesa. ¿Ok? ¿Y por qué no? ¿Dónde queda la jurisdicción de su trabajo? Callao. ¿Y por qué no en la Diresa? Ok. Ya, deberías haberlo entregado en los dos, te digo. Claro. Porque yo sé que el Callao, su dirección de salud ambiental, está haciendo supervisión. Y está exigiendo el cumplimiento de estos aspectos legales. Entonces, un poco han asumido esta responsabilidad y están visitando empresas y exigiendo los informes de vigilancia médica. Sí, puedes regularizar, ¿no? En la parte administrativa, hasta que no llegue la sanción, tú puedes presentar todo. Y alguna vez que te llegue la sanción, ahí ya estás puedes subsanar. Así que sería importante que lo presentes también a la Diresa, ¿no? Sobre todo porque Callao es un gobierno regional, ¿no? Una región. Entonces, aquí también es un tema importante y muy poco también se desarrolla, es el tema de los informes anuales. Y este informe anual se presenta a la gerencia general, que debe obviamente tomar conocimiento, y posteriormente a través de la gerencia hacerlo llegar pues al ente sector, ¿no? A las Diresas, a las DISAS y a Digesa también. Otro aspecto fundamental de este informe anual es donde ahí deben estar incluidos los indicadores
¿Cuántos son los indicadores mínimos que pide la 312? ¿2, 3? ¿No recuerdan? 5 indicadores, ¿no? 5 indicadores. Entonces, esos son los indicadores mínimos que debe constar en el informe de vigilancia medio ocupacional. Entonces, el medio ocupacional es el responsable de remitir el informe anual. Este informe anual también nos va a servir para desarrollar el programa de vigilancia médica del siguiente año. Porque si hemos cumplido con los indicadores o cuáles son los indicadores que están más deficientes. Y tomar priorización en las metas que no se han llegado, ¿no? Y pedir el financiamiento también a la Gerencia General para el desarrollo del programa del próximo año. Y un tema importante, porque a veces cuando pedimos presupuesto, y eso también no se hace, en otras realidades he visto que lo realizan, es hacer un costeo. O sea, valorar en costo todas las actividades de prevención en el marco de la vigilancia médica y todo el tema del sistema de gestión, de cuánto es el costo que la organización ha ahorrado en el año que se viene implementando el sistema de gestión. Si nosotros al gerente general de la empresa le decimos que gracias al sistema de gestión y gracias a la vigilancia médica nos hemos ahorrado $500,000 de soles y usted ha gastado 200,000, yo le aseguro que el próximo año le da un presupuesto mayor. Entonces, hacer costos también tiene toda una metodología, hay una norma para hacer estructura de costos en salud, que tiene el Ministerio de Salud, me gustaría que la revisen. Muy pocos todavía tenemos expertise en este tema. Le comento por una experiencia que tuvo la Seguridad Social, que es el lugar donde yo trabajo actualmente. Hubo una política nacional de realizar un convenio interinstitucional entre Salud y el Ministerio de Salud, que se llamó el intercambio prestacional. ¿En qué consistía? Consistía en que el Ministerio de Salud le iba a dar servicios médicos a los asegurados de salud en las zonas donde la Seguridad Social no tenía establecimiento de salud. Obviamente en el interior del país hay una demanda no cubierta de asegurados, profesores y trabajadores formales en diferentes provincias donde no hay un establecimiento de salud, porque los establecimientos de salud de la Seguridad Social están básicamente en las capitales de provincia y no en el centro poblado, no en el pueblo adyacente, ¿no? Periférico. Entonces, pero sí ahí hay un centro de salud. Entonces el Ministerio de Salud le iba a dar la cobertura de atención a todos los asegurados de la Seguridad Social, y esto tenía que tener un tarifario y tiene que costearse, ¿no? Obviamente una prestación en un establecimiento de la Seguridad Social en Lima es diferente en costos a una atención, hablando de primer nivel nada más, ¿eh? De una atención en provincia, ¿no? Una infraestructura es mucho menor, el número de profesionales son menos, entonces también hubo ciertas complicaciones por la falta de experticia de hacer estructura de costos en estos temas, pero esperemos que hoy por hoy esto se haya superado, al menos en el ente rector como en el Ministerio de Salud, que son los que han normado estos aspectos técnicos. Hay también un aspecto de la 312 que a veces muy poco lo difundimos, que es la supervisión de la vigilancia médica, ¿no? Y justamente el gobierno regional del Callao ha comenzado a hacer esta supervisión. Otras DISAs no la están realizando, menos DIGESA, sobre el inspector sanitario de vigilancia de la salud del trabajador. Yo creo que nadie se ha recibido una visita de un inspector sanitario que audite los desarrollos de vigilancia médica, ¿no? No hay. Y hay una norma que lo exige y lo establece, pero no lo estamos cumpliendo. Luego tenemos a la RM021, que habla sobre las competencias específicas del medio ocupacional, ¿ok? Estas competencias están descritas como de realizar actividades educativas a los trabajadores en temas relacionados, acá está puramente lo que es promoción de la salud, educación sanitaria, detectar factores de riesgo ocupacionales, ambientales en salud, de acuerdo a la normativa vigente, y detectar daños según enfermedades profesionales relacionadas al trabajo y normativa vigente, puramente un área competencia del medio ocupacional, entender la urgencia y emergencia de los trabajadores de acuerdo a la normativa vigente. Antes el medio ocupacional no quería atender al paciente, ¿no? No quería estar en un tópico, quería estar en una oficina administrativa. Decía, no, yo vengo a hacer vigilancia médica, es un tema eminentemente administrativo, y no es así, ¿no? Para tener ese tema bien claro,
esta modificatoria establece que tiene que atender las urgencias y emergencias y hacer las derivaciones competentes al nivel correspondiente. Atender al trabajador con enfermedad profesional o enfermedad relacionada al trabajo, son dos términos diferentes también. No sé si quién nos puede decir la diferencia entre enfermedad profesional y enfermedad derivada del trabajo. Bueno, son conceptos fundamentales que debemos tener bien claro. Una enfermedad profesional son las que están normadas, ¿no? Que están en el listado de enfermedades profesionales. Una enfermedad relacionada al trabajo es una enfermedad que se exacerba por una actividad laboral, no una dolencia que se exacerba. Por ejemplo, las lumbalgias. La lumbalgia no está determinada como una enfermedad ocupacional, pero sí es una enfermedad relacionada al trabajo, porque se puede exacerbar. Como sexto punto, administrar el servicio de salud del trabajo, de acuerdo a la normativa vigente, diseñar, gestionar y ejecutar programas de intervención de acuerdo a los riesgos ocupacionales, ¿no? Los programas de protección ergonómica, conservación auditiva, protección respiratoria, etcétera. También, según el artículo 2, deben demostrar competencias específicas, ¿no? Como saber realizar la calificación y evaluación de la invalidez y de la incapacidad, efectuar investigaciones relacionadas a las condiciones de trabajo y medio ambiente, diseñar planes y estrategias educativas relacionadas a la salud ocupacional, ¿no? Todo lo que es promoción y prevención de la salud. Tenemos que tener bien claros estos conceptos para poder hacer vigilancia. Y este es el punto que queríamos discutir sobre el tema de las declaraciones que viene emitiendo Indecopi con respecto al examen ocupacional de ingreso. Este es un tema también que ha sido discutido en diferentes escenarios. Indecopi básicamente sustenta este aspecto de la no obligatoriedad del examen de ingreso antes del inicio laboral, por una incongruencia que han tenido la ley con su reglamento. ¿Ok? La ley mencionaba que el examen de ingreso era obligatorio solamente para las empresas de alto riesgo, pero el reglamento no lo especificaba, simplemente decía que era obligatorio antes y después, antes, durante y después. Entonces, al existir esta incongruencia, cuando se pronuncia el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud le da el valor como corresponde. Cuando la ley no está bien clara, el reglamento es el que tiene que especificar. Entonces, según el reglamento, todos deberían realizar antes, durante y después de la relación laboral, exámenes médicos ocupacionales. Entonces, de ese aspecto, de esa incongruencia, Indecopi se agarra y dice, al haber incongruencia y toda vez que el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Salud tienen competencias para legislar sobre este tema, sino hacer cumplir nada más los aspectos ya determinados en la ley, ellos dieron la razón a las organizaciones que apelaron sobre este punto. Pero Indecopi es claro y dice que solamente si es que todavía hay cierta ambigüedad, y esto que lo define el sector salud, van a ser aplicables para las empresas que han hecho su demanda correspondiente. Y solamente las empresas que han establecido esta demanda correspondiente, ellos están absueltos de cumplimiento del examen preocupacional. Pero justamente las empresas que han demandado son empresas que no son de alto riesgo. Porque hemos dicho que las empresas de alto riesgo sí están obligadas a hacer los 3 tipos de exámenes obligatorios. Y los otros que también están normados. Entonces, Indecopi, yo creo que opina sobre un aspecto que no son expertos, pero en materia legal y literalmente llega a esta conclusión. Y obviamente esto ha creado una expectativa también, y muchas empresas han tomado estos aspectos diciendo que el examen de ingreso no es obligatorio. Si es obligatorio, esa es la conclusión, para las empresas de alto riesgo. Y también debe ser obligatorio para las empresas que no son de alto riesgo. ¿Y quién debería determinar si es obligatorio o no es obligatorio? El médico ocupacional. Otra vez recae en nuestra responsabilidad como médicos ocupacionales determinar la obligatoriedad o exigencia del marco normativo en sus diferentes aspectos que lo establecen, y de acuerdo a nuestra realidad organizacional de nuestras instituciones, establecer las exigencias que la ley ha determinado. Bueno, con eso terminamos en este tema. Muchas gracias.